Abajo, Boris, abajo. Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy les voy a mostrarles un video de mi primera competencia en judo. Bueno, quiero agradecer antes al Dojo Kito Ryu, que es en donde yo he estado realizando mis entrenamientos. Empecé a entrenar desde el mes de febrero hasta la fecha actual del día 25 de mayo, que fue la competencia. Estuve entrenando aproximadamente durante 2 días a la semana, ya que yo también por las clases que doy no podía asistir los días a los entrenamientos. Y bueno, también para los que no sepan, en judo lo único que se hace es división por peso y por edad. Yo fui a competir en la categoría de menos de 60 kilogramos desde la edad de 30 a 35 años, que es la categoría que me correspondía, y se llama M1. Bueno, en la experiencia que tuve acá en la competencia, la verdad que me agradó bastante. Sentí un buen espíritu de camaradería. De igual manera, como pueden ver en el video, también se realizó una presentación acerca de música, acerca de bailes. Eso también me pareció bastante bueno. Y igual asimismo en la premiación, lastimosamente no lo pude grabar, pero incluso hubo una pedida de matrimonio entre dos judokas, y lo cual también hubo un gran apoyo de la gente que estuvo alrededor de todos los judokas, como apoyaron a la pedida de matrimonio este. Bueno, sin más, vamos a analizar un video que logré, que me ayudaron a grabar, más bien dicho. Para esto antes yo no conocía absolutamente nada de lo que es grappling, no conocía nada de judo ni jiu-jitsu, absolutamente nada. En la competencia que estuve me tocó enfrentarme contra un cinturón marrón de judo y contra un cinturón azul de judo y de jiu-jitsu. Bueno, en el ingreso siempre en judo lo que se hace es el uno va con judogi blanco y el otro con judogi azul. El judogi blanco vendría a ser como en las competencias de karate cuando tenemos Aka, que va con color rojo, que es el primerito que estaría en las llaves, y el de judogi azul sería el segundo que estaba en las llaves, que en karate sería el portador de los guantes azules, el que sería el Lao. Bien, bueno, después de saludar entre nosotros, yo ingreso, voy analizándole su parada, y bueno, aunque no he entrenado durante mucho tiempo, como les menciono, desde febrero hasta mayo, yo por su parada más o menos me di cuenta, y por también el cinturón que poseía, de que era un competidor más de jiu-jitsu que de judo en sí. Bueno, ahí empezamos a buscar el agarre. Yo intenté tratar de ir abajo, a tratar de hacer de ashibarais, pero bueno, la postura también era muy lejana, entonces no me lo permití. También debo mencionar que el competidor de Jiu-Jitsu tenía unos brazos bastante fuertes, entonces me imposibilitaba tratar de abrir su guardia para poder entrar. Luego intenté entrar con un Ippon Seoinage en Makikomi, pero bueno, él se movió rápidamente, entonces yo no pude ejecutar, a lo que él intentó aplicar un poco de su jiu-jitsu y mantenerme en el suelo para tratar de hacerme alguna palanca, a lo que bueno, yo respondí bastante bien, logré levantarme rápidamente, el árbitro marcó mate, se paró y íbamos nuevamente a saludar para de nuevo ingresar. En el mate sería más o menos cuando en el karate tenemos este confrontamiento de varios segundos en los que no pasa nada y estamos en el clinch, estamos muy cerca, y se para y se va al yamé. Entonces sería prácticamente lo mismo.
ya que no había una situación más allá, y aparte también nos habíamos salido del área de competencia. Nuevamente buscamos entrar al agarre, estuvimos ahí buscando por dónde ingresar, yo seguía intentando con mis Yashibarais, pero estaba muy lejos. Él intentó, más bien dicho, él me hizo un Tomoe-nage, a lo que yo también logré responder bastante bien y caí de pie. Entonces no me botó al suelo para meterme un wasari o para meterme un nippon. Un wasari sería cuando uno cae de costado y un nippon es cuando uno asienta completamente la espalda en el tatami. Bueno, ahí yo quedé en el suelo, él me agarró del brazo tratando de hacer una palanca de brazo, yo pude levantarme y pude aguantar bastante bien. Entonces no me hizo una presión en el codo, la verdad no la sentí. Entonces bueno, como no había secuencia, el árbitro paró el combate y bueno, a mí también me marcó un shido, que es una penalidad. La verdad desconozco por qué fue la penalidad, pero bueno, yo también seguiré aprendiendo para estar de mejor manera. Bueno, después continuamos nuevamente con el agarre. Igual asimismo estábamos buscando cómo entrar. Em, a lo que yo quise entrar con un Kouchigari, intenté cogerle una pierna, yo me quedé con una pierna al aire y la otra en el suelo, entonces a lo que él aprovechó para simplemente hacer un Taizabaki, giró y con la fuerza a la que los dos íbamos, bueno, yo terminé yéndome al suelo. No me di cuenta de que estábamos fuera del área de competencia. Entonces, a lo que yo caigo en la espalda, como no conozco mucho de las reglas, yo pensé que ya me había marcado un nipón. Yo pensé que yo había perdido. A lo que yo ya me quedé quieto ahí, no intenté hacer nada más porque yo ya pensé que ya había perdido. Pero por suerte alcancé a escucle a uno de mis compañeros que me decía que salga de ahí. Y también como el compañero, el azul, estaba moviéndose, regresándome de nuevo al área de competencia, entonces ahí recién me di cuenta de que todavía faltaba y de que no le habían marcado el hipón. Entonces, bueno, ahí recién intenté tratar de salir, pero ya fue muy tarde, yo intenté ahí salir, pero ya justo en el segundo en el que yo ya logro salir, ya me marcaron para la inmovilización, entonces ya me marcaron un hipón. Bueno, también quiero aprovechar para invitarles a unirse a ser miembros del canal, con su ayuda, con sus donaciones. Al ser parte de miembros del canal, lo que nos están ayudando es al proyecto comunitario al que estoy realizando ya desde hace más de 5 años, en el que yo trato de dar clases de karate a niños de bajos recursos y niños de condición de migrantes acá en el Ecuador. Con su ayuda podríamos que los chicos sigan entrenando, que no se alejen del karate, que es algo tan bonito, que es algo tan chévere y que incluso les puede darles un pie de apertura para aprender muchas más cosas y cambiar completamente sus vidas. Como ustedes saben, de igual manera, yo cada cierto tiempo realizo rifas. Actualmente estamos haciendo una rifa, la cual será el 30 de junio del 2024 a las 11 de la mañana y se va a transmitir en directo por medio de este canal. Y si es que no nos pueden apoyarnos con la rifa o no nos pueden apoyarnos con su membresía, les invito a ver los videos del canal, a suscribirse y a no saltarse los anuncios, ya que con eso, de cierta manera, llegan ingresos para nosotros, para también mejorar la calidad del video, la del audio, y también para el apoyo a este proyecto que he venido realizando desde hace 5 años. Bueno, aunque acá revisando el video, asumo yo que a lo que giré, caí de lado y me marcó un wasari. Entonces, bueno, no era igual Ippon, tenía que haber seguido luchando, pero bueno, eso también es una falta de desconocimiento de mi parte acerca de las reglas y bueno, esto es algo que al igual que en el karate solo se adquiere
mediante la aplicación de más combates, mediante la aplicación de más randoris. Bueno, tengo que decir que sí me gustó muchísimo, muchísimo la experiencia. La verdad, quiero seguir aprendiendo mucho más judo. Quiero aprender todas estas, la mayor cantidad de técnicas que pueda y tratar de aplicarlas más en los randoris, en los entrenamientos. Y también, la verdad, me gustaría seguir compitiendo. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención y es algo completamente nuevo a lo que no estoy acostumbrado, ya que en competencias siempre he hecho combates de pie, en karate, en taekwondo, y durante un tiempo también había entrenado Muay Thai, entonces sí se me hace un mundo nuevo, completamente nuevo, el judo y lo que también sería, digamos, las variantes de grappling, como el jiu-jitsu o tal vez el wrestling, entonces es bastante nuevo para mí. Pero como menciono, me gustó muchísimo la competencia acá en el judo y también me agradó bastante la camaradería que tenían todos durante la competencia. Igual todo el mundo estaba bastante serio, bastante tranquilo. No se escuchaba tanta bulla como suele escucharse en otro tipo de competencias. El público estaba bastante educado. No sé si sea así en todas las competencias, pero me agradó bastante. Entonces acá sí fue completamente nuevo, para mí fue ir directo de blancos a negros y bueno, también tomando en cuenta la edad de la competencia. Ya prácticamente todos sabían bastante bien sus competencias. De hecho, el cinturón marrón contra el que me enfrenté es un compañero de mi mismo dojo, del Quito Ryu, pero él inclusive compitió hace no mucho en el sudamericano en Guayas. Entonces el nivel al que me enfrenté era bastante exigente. Bueno, y tengo que seguir entrenando. De igual manera, la mayoría de los competidores que encontré ahí en el judo, prácticamente todos eran representantes de sus provincias, representantes de inclusive de Ecuador. También compitió un representante de Argentina. Hubo muy alto nivel, entonces la verdad me siento bastante bien. El trabajo que he hecho durante estos pocos meses que he entrenado y el pararme ahí sin nervios, sin miedos, me agradó bastante la experiencia y como les menciono, sí me gustaría volver a competir, pero con mucho más conocimiento. Hago un compromiso de mi parte en el que voy a aprender muchísimo más para ir de mejor manera a la competencia. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.